Muy apreciados padres de familia de nuestro querido Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, en nombre del Señor, reciban mi cordial y muy franciscano saludo de paz y bien. Me dirijo a ustedes con el ánimo de hablarles de un tema muy particular que estamos viviendo, que estamos atravesando y que estamos encarnando a nivel nacional y a nivel mundial, y es el tema de la educación virtual. A partir del lunes 16 de marzo se marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Ese lunes 16 de marzo habíamos decidido que no hubiera clase, que nuestros estudiantes no fueran al colegio debido al paro de taxistas. Pero esa misma noche, el presidente de la República se dirigió a todos, a toda la ciudadanía, informando y comunicando que a partir del día siguiente, del martes, no habría clases presenciales, evitando el riesgo del contagio del COVID-19 a la población vulnerable, a la población escolar, la población joven, también de las universidades. Nos vimos obligados naturalmente a proceder protegiendo la salud y la vida de todo nuestro personal y de todos nuestros estudiantes naturalmente. En esa semana en la que empezábamos el 16 de marzo, se tenía programado el refuerzo académico. Como ya nuestros estudiantes no irían al colegio, entonces decidimos que esos exámenes finales, que nuestros profesores habían preparado concienzudamente, entonces se les hiciera llegar a cada una de sus casas, a cada uno de sus hogares, para que sirvieran de material de refuerzo académico. En la semana siguiente tenemos programados los exámenes finales, buscamos darle concreción a ello mediante la plataforma Moodle, en el modelo de pruebas saber, presentando los exámenes por áreas. Hubo inconvenientes, nos encontramos con unos inconvenientes que nos llevaron a mirar rápidamente qué es lo que estaba pasando y ampliamos la capacidad de la plataforma haciendo una inversión económica para poder agilizar y poder facilitar la presentación de estos exámenes. Seguidamente nuestros estudiantes entraron en receso académico, entraron al periodo de vacaciones anticipadas, conforme lo declaró el presidente de la República por medio del Ministerio de Educación Nacional y por medio de la ratificación de las Secretarías de Educación regionales y locales. Y así se llevó a cabo en nuestro colegio. Ahí pudimos dar concreción al primer periodo académico 2020 en nuestro Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros. Ya que se nos brinda este espacio donde podemos hablar particularmente de todo lo que implica la educación virtual, entonces vamos a abordar tres temas que es fundamental que ustedes lo escuchen de mi parte como rector del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros. El primer tema es la educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus particulares? El segundo tema es la educación virtual en el contexto del confinamiento y la cuarentena. No podemos desconocer ese particular, y es que nos vimos obligados a que por la cuarentena adoptásemos la educación virtual. Y el tercer tema es la educación virtual en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Qué es lo particular? ¿Y qué es lo característico que ofrece el Colegio Cisneros en la educación virtual? Entonces, mis queridos padres de familia, vamos a estar muy atentos a escuchar la triple descripción de esos tres temas que les he sugerido. Continuemos, por favor. Bueno, queridos padres y madres de familia, entrando ya en materia, en los temas que les dije, vamos a empezar a describirlos. El primero, ¿qué es la educación virtual? La educación virtual es un modelo de enseñanza-aprendizaje cuyos protagonistas son el estudiante, por un lado, y el profesor, por otro. Ambos son protagonistas de la educación virtual. Echan mano de unas herramientas que son los artefactos tecnológicos, por un lado, llámese un computador, llámese una laptop, llámese una tablet o un celular. Son herramientas tecnológicos que posibilitan esa parte interactiva. Segunda herramienta, las herramientas virtuales, tales como las plataformas educativas y otras herramientas que ayudan a facilitar el conocimiento y la interactividad por parte del estudiante con el artefacto, como también con su profesor. No hay contacto físico, cada uno trabaja desde su lugar, cada uno trabaja allí desde su casa, ya no es la educación presencial.
Son 4 elementos propios, ya les voy a enumerar cuáles son los 4 elementos propios de la educación virtual. La flexibilidad, porque nos permite no ceñirnos estrictamente a un horario donde pueda haber acuerdos, ciertamente, aunque en la educación virtual para los escolares hay que ser un poquito más estrictos, naturalmente. Aún así, hay flexibilidad por diversas razones, porque se cae el internet, porque se va la luz, porque alguien más necesita el artefacto tecnológico, en fin. Entonces hay flexibilidad. El segundo elemento, la personalización de la educación. Pese a que estamos cada uno en un lugar diferente, que ya no hay la presencialidad, aún así hay un contacto puede haber un contacto más cercano y una metodología de educación un tanto más personalizada, ya que el docente y el estudiante pueden buscarse con miras a aclarar ciertos puntos, a reforzar otras inquietudes. El tercer elemento es la cooperación. Tanto el estudiante como el profesor cooperan para que se cumpla el objetivo de educar. Es decir, se requiere allí una dosis un poco más fuerte de responsabilidad, que no solamente va a depender del profesor, también va a depender en un alto grado del estudiante y, ojo, mis queridos padres de familia, también va a depender de ustedes, porque son ustedes quienes están en estos momentos con los estudiantes, quienes están las 24 horas con ellos, quienes los acompañan. No se prescinde de la responsabilidad del profesor, pero el padre de familia, en cuanto que está con su hijo, entonces requiere de allí de un grado mayor de cooperación y de responsabilidad. Y el cuarto elemento, que ya lo hemos hablado, es la interactividad. Ya lo saben esos 4 elementos: flexibilidad, personalización, cooperación e interactividad. ¿Cuáles son las características? Les voy a decir, hay varias, pero les voy a hablar solo de 3. La primera es la del uso del Internet. No podemos concebir en el siglo XXI, a pesar de la situación social que se vive en muchas partes, pero no podemos hablar de una educación virtual que prescinda de ese medio que es el Internet. Necesitamos del Internet para llevar a cabo una educación virtual, así como necesitamos de un computador o como necesitamos también de las herramientas virtuales como plataformas, etc. La segunda característica es el desempeño autónomo por parte de los estudiantes. Aquí empieza a medirse un poco el grado de responsabilidad que tienen los estudiantes. Ello no significa que el profesor abandone su tarea, que el profesor abandone su compromiso y su responsabilidad. Por el contrario, se intensifica, pero por parte del estudiante también debe haber un grado de desempeño autónomo que le permita crecer en la responsabilidad. Requiere del apoyo de los papás, requiere del apoyo del mismo docente, pero en últimas el estudiante se hace más responsable debido a la flexibilidad que hay en este modelo de educación virtual. Y el tercer elemento es que ya hay varias herramientas, varias plataformas que nos ayudan a facilitar esa educación. Algunas de esas herramientas, de esas plataformas, está Moodle, está Didactalia, está TeachStars, está Chamilo, en fin, hay varias plataformas y también están las herramientas virtuales como el tablero, los videos, las lecturas, los enlaces, juegos didácticos, las aulas virtuales que nos permiten agotar estas mismas herramientas para facilitar el conocimiento, la adquisición del conocimiento, la síntesis y la destreza por parte de los estudiantes. Queridos padres de familia, necesitamos de la cooperación de todos para poder llevar a cabo la educación virtual. El segundo punto del que les voy a hablar es cómo educar en tiempo de cuarentena y confinamiento. Es nuestro segundo tema. Cómo educar virtualmente en tiempo de cuarentena. Fundamentado y basado en los mensajes, en las palabras del profesor Julián de Zuviría, experto educador, experto en educación afectiva y experto en el modelo pedagógico conceptual. Él habla de unos particulares que también les quiero transmitir respecto de esta cuarentena que estamos viviendo. Nadie estaba preparado para ello. Nos cogió de un momento para otro el dictamen, la decisión a partir del gobierno nacional es que todos entrábamos en cuarentena a partir de ese viernes 20 de marzo. Y de ahí para acá no sabemos cómo vaya a evolucionar la cosa.
Lo único que sabemos es que hay algunos particulares que se vienen presentando. Se presenta tensión, se presenta el estar como más irritable, se presenta la situación de cierto desespero, de cierta angustia, de cierto aburrimiento. Nadie estaba acostumbrado a vivir las 24 horas tanto tiempo con su familia, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus papás. Nadie estaba preparado para ello y pues muy pocos habían tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. Sumado a ello también está el miedo, la incertidumbre, la angustia por lo que se viene. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser la crisis que se venga después de todo esto? A nivel económico, a nivel del trabajo, a nivel de otras circunstancias. Es decir, en este momento todos estamos un poco más sensibles que en otros momentos de la vida, debido a esta situación. En esas circunstancias nos llega la educación virtual. Y no nos llega de una manera voluntaria, nos llega prácticamente de una manera obligada. Como ya todos entramos en confinamiento, pero la vida sigue, la educación también sigue, entonces de una manera muy rápida, de una manera prácticamente intempestiva, nos toca cambiar a la modalidad virtual. Aún así, nosotros nos preparamos, pero queridos padres de familia, tengan muy presente que al no ser algo voluntario, sino más bien fue una medida que nos tocó adoptar, entonces tiene unos particulares. Lo mismo que tiene otros particulares, y es que no es no es lo mismo educar virtualmente como si estuviésemos en la vida normal, a educar virtualmente en un tiempo donde todos estamos confinados, donde todos estamos viviendo esta época de cuarentena. Es la oportunidad, queridos padres de familia, para que ustedes conozcan más a sus hijos, para que ustedes vean cómo ellos interactúan con sus compañeros desde la virtualidad, para que ustedes vean cómo son ellos en una clase, solamente que ahora de manera virtual. Es la manera para que ustedes se den cuenta el porqué de sus debilidades o el porqué de sus fortalezas. Es el momento de que ustedes puedan conocer un poco más por qué a ellos se les facilita o se les dificulta las matemáticas, por qué a ellos se les facilita o se les dificulta una lengua extranjera, por qué le tienen descuido o pereza a ciertas asignaturas y a otras no. Ya de pronto ustedes sabían que había eso, un rechazo, una aceptación, una facilidad, una dificultad con algunas asignaturas. Ahora que estamos confinados, que ustedes están muy cerca de ellos, pueden saber un poquito más allá, es decir, por qué tienen esta debilidad, por qué tienen esta dificultad, o por qué tienen esta facilidad, por qué tienen este gusto, o por qué no les gusta tal otra materia. Es el momento para que los profesores no solamente evaluemos conocimientos y evaluemos tareas. Es la oportunidad para darnos cuenta cómo interactúa el estudiante en este contexto, cómo se relaciona con los demás, si participa, si no participa, si está motivado, si no está motivado, si está interesado, si no lo está, si socializa con sus compañeros o no. Es decir, ahora nosotros nos enfatizaremos también en evaluar actitudes respecto de cómo el estudiante asume el conocimiento mediante este sistema de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Es el momento, mis queridos padres de familia, para que tengamos mucho cuidado con el carácter, sobre todo por parte de ustedes, adultos, hacia con los niños, hacia con los adolescentes, hacia con los estudiantes. Es decir, no podemos transmitirles ese tipo de inseguridades o sembrarles ese miedo o esas cosas, transmitirles eso a los estudiantes mediante nuestro carácter, no. Por el contrario, siempre se ha de tener una mirada muy comprensiva, muy compasiva, muy misericordiosa para con ellos, pese nuestras preocupaciones. La educación virtual en estos momentos debe favorecer facilidades y no dificultades. Debe incentivar, debe motivar y no, por el contrario, desmotivar o sembrar algún tipo de rechazo. La educación virtual en tiempo de confinamiento ha de ser más afectiva para que sea efectiva. Ha de mirar cómo es el estudiante, cómo se comporta. Y ustedes también, por favor, enfaticen su mirada en cómo es la reacción de su hijo, de su hija, de sus hijos ante la educación. Esos particulares les puedo decir por ahora de cómo es la educación virtual en tiempo de confinamiento. Queridos padres de familia, llegamos ahora a nuestro tercer punto.
¿Cómo es la educación virtual en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros? El pasado miércoles 22 de abril retomamos nuestras clases dando inicio al segundo periodo académico 2020 mediante la modalidad virtual. Había grandes expectativas por parte de los estudiantes, por parte de los padres de familia, por parte de los docentes, por parte de las coordinadoras, por parte de gestión de calidad, por parte mía desde la rectoría. Todos teníamos grandes expectativas y de hecho todavía las tenemos. Quizás nos llevamos sorpresas, pese a que ya habíamos comunicado la modalidad, ya habíamos comunicado el horario, ya habíamos comunicado algunos de los particulares de esta educación virtual. Aún así hubo sorpresa por parte de algunos de ustedes, por parte naturalmente también de algunos estudiantes. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros adoptó esta modalidad conforme la empezamos a llevar a cabo el pasado miércoles? Hemos de tener muy presente, queridos padres y madres de familia, por un lado, que la educación virtual es diferente, es otra cosa a la educación convencional, a la educación tradicional. No podemos pretender que se traslade la educación convencional a una manera virtual, ¿no? Manteniendo un horario, manteniendo unas condiciones, manteniendo pues lo que es propio y característico de la educación convencional. No, la educación virtual es distinta, es otra cosa. Con un mismo objetivo, sí, pero con una modalidad, unas características muy propias y diferentes a la educación convencional. Por otro lado, no olvidemos tampoco que no es lo mismo educar virtualmente en la libertad, como si fuese simplemente una opción, a educar virtualmente en tiempos de confinamiento, que todo ello lo hemos tenido demasiado en cuenta. Y si bien nosotros no éramos expertos en la educación virtual, sí éramos y somos expertos en lo que respecta y compete a la educación y a la pedagogía, además de los saberes y disciplinas particulares de las áreas y de las asignaturas. No éramos expertos en virtualidad, pero sí éramos expertos en educación, pedagogía y en las disciplinas propias del saber. ¿Qué significa ello? Significa que mientras los estudiantes terminaron el primer periodo académico, entraron en periodo de vacaciones anticipadas, nosotros nos volcamos a analizar, a estudiar, a preparar todo el andamiaje de la educación virtual en el contexto de cuarentena, manteniendo la línea propia y característica de nuestro proyecto educativo institucional, manteniendo nuestro modelo pedagógico y teniendo naturalmente también en cuenta el manual de convivencia. Ello nos llevó a decidir, a proceder conforme, ustedes ya lo están constatando en estos días que llevamos de clases virtuales. Por un lado, a tener las áreas, verlas una vez por semana, ya sea en la jornada de la mañana o ya sea en la jornada de la tarde, pero una vez por semana. Segundo, a que haya unas pausas entre las clases, con miras a que el estudiante se oxigene, se levante, vaya, tome un refrigerio, un desayuno, vaya al baño y otra vez vuelva ya un poquito más despejada su mente a retomar con la siguiente clase. Por ello, se ha distribuido el horario en la manera como ustedes lo han visto. Segundo, se han combinado algunos grupos. A algunos padres no les ha gustado ello. Démonos la oportunidad de ver cómo avanza la educación, este sistema educativo que hemos implementado. No hemos echado a ningún profesor, no. Toda nuestra planta de profesores se mantiene, está allí, todos. Y el objetivo es el mismo, brindar una educación de primera calidad. Confíen en nosotros, sigan apostando por nosotros, que con el correr del tiempo ustedes se van a dar cuenta que sus hijos están aprendiendo efectivamente, están disfrutando de esta educación y siguen amando, queriendo estar en su colegio Jiménez de Cisneros. Hay padres de familia que tienen a sus hijos con actividades de cursos de inglés, cursos de idiomas, otras capacitaciones o formaciones, escuelas deportivas, en fin. Allí les pedimos el favor de saber comprender la visión que tenemos de educación virtual y sobre todo que nuestro objetivo no es simplemente cumplir con un horario conforme lo cumplíamos
cuando estábamos en la modalidad presencial, sino que por el contrario lo que queremos es seguir brindando una educación de primera calidad, correspondiendo a sus expectativas, pero sobre todo que sea provechosa, no simplemente cumpliendo un horario, cumpliendo unas características, sino más bien asumiendo unas nuevas características que garanticen efectivamente esa enseñanza-aprendizaje, esa educación y esa formación. Confíen en nosotros, no nos comparen, nosotros no nos estamos comparando con otras instituciones, sabemos lo que otras instituciones están haciendo, pero no nos comparen ni en el buen sentido se los digo, no nos comparen ni pretendan que hagamos lo que otras instituciones educativas están haciendo. Por el contrario, les pedimos el favor, dense la oportunidad de conocer cómo estamos educando, mientras nos terminamos de ajustar y de familiarizar a estas plataformas académicas, a estas herramientas, la plataforma Moodle. Y ya más adelante podremos hablar más tranquilamente de cuáles son los resultados, cómo ustedes los evalúan, cómo nosotros los estamos percibiendo y qué hemos ganado con todo ello. Dios los bendiga, siempre atento a todos ustedes. Su servidor, Fray Marco Alexander Camero Buitrago, rector, paz y bien para todos.